Vamos entonces a hablar de endoftalmitis postraumática y un poquito de oftalmia simpática. El enfoque de la charla es un enfoque clínico y práctico. No hago grandes revisiones de literatura, sino que lo que trato de hacer con estas charlas es resumir lo que ha sido la experiencia de muchos años y cuáles son las conductas, las actitudes clínicas que yo recomiendo porque las he hecho y me han funcionado. Ah, obviamente no hay interés económico aquí. Entonces, lo primero es que ustedes piensen, o la primera pregunta era, ¿cuál es en su mente el riesgo de endoftalmitis en un trauma penetrante? Y la pregunta era menos del 1, 2 al 7, 8 al 20, 20 al 50. ¿Qué le viene a usted a la cabeza? Y lo que quiero hacerles caer en cuenta es que independiente de lo que les venga a la cabeza, que tiene que ver con los estudios que han leído o si han hecho un estudio propio y han visto cuál es la incidencia de endoftalmitis en sus traumas, pues usted tiene un número general que es un promedio. ¿Qué le dice ese promedio? Y fíjense que esto es válido para muchas otras situaciones clínicas. Ah, en esencia no dice mayor cosa. O sea, ¿a usted qué le sirve que le digan que es 2 a 7%? Porque eso es lo que han publicado distintos estudios. ¿Qué conducta toma usted con este paciente específico? 7% es bajo, es alto, es un riesgo que usted se tomaría. Fíjese que eso a lo que le damos tanta importancia que invariablemente en toda presentación todo el mundo tiene que presentar un porcentaje de incidencia de presentación de la enfermedad de que está hablando. Pero para efectos prácticos, ¿eso qué significa? Porque es un promedio de un gran número de casos. Entonces, lo que quiero hacerles caer en cuenta es que así no funcionamos. No funcionamos así en la clínica, porque nosotros miramos específicamente este caso, qué es lo que tiene. Entonces, por ejemplo, una herida con un cuchillo muy limpio, en donde el filo del cuchillo pasa por el ojo y corta y hace una cortada superficial, es muy distinta a ese mismo cuchillo que entra de punta hasta el ojo y lo atraviesa y hace siembras profundas. Solo eso, ese mecanismo de trauma, cómo fue, y por eso siempre hemos insistido mucho, entender muy bien cómo fue el trauma, cómo lo atacaron así, lo atacaron así, y usted viendo la herida y lo que pasa en el ojo también puede deducir qué tanto penetró el objeto en el ojo. Esa es una variable muy importante. Luego, el grado de contaminación del objeto. Pues raras veces nos lo traen, raras veces lo vemos, pero sí lo podemos preguntar, ¿usted qué estaba haciendo? Muchas veces, mirando al paciente, el paciente viene como este de la foto, ¿no? Viene bien mugroso, de un ambiente bien sucio. eh, las herramientas con las que estaba trabajando eran probablemente muy sucias y eso hace una diferencia muy grande. Y si la ruptura del globo se dio por corte o se dio como en el caso de un destornillador donde hay un mecanismo combinado de corte y trauma, porque la cantidad de trauma que sufre el ojo va a ser un factor determinante. Es distinto que a usted lo chusen con una navaja limpia, por ejemplo, a que lo chusen y le penetren con un destornillador sucio. El nivel, el componente contusivo, destructivo de un objeto romo que logra penetrar al ojo es mucho mayor que el de un objeto cortante. Entonces, todo eso lo tenemos que ir entendiendo. Si la historia es de material vegetal, y especialmente si lleva varios días.
sea que veamos restos de material vegetal o sea que simplemente el paciente estaba en el campo, estaba en el monte y ocurrió con alguna rama, con algún chuzo, con algún material vegetal, porque pues ustedes saben, nos vamos a enfocar hacia hongos y la endoftalmitis va a ser bastante más demorada. Eh, Miren, les mostraba 30% en cuerpo extraño intraocular. Pero ¿qué pasa si usted lleva un paciente que fue hace 5 días, un trauma que fue hace 5 días? El ojo está tranquilo, hay cero inflamación, la visión es 20/20 y el mecanismo fue el que están viendo ahí en la foto, o sea, una chispa caliente, estéril que penetró en el ojo y ya van varios días de esa esquirla metálica estéril en el ojo y no ha producido ninguna reacción. ¿Usted cree que el 30% aplica aquí? No, no aplica para nada, porque ese dato, cuerpo extraño intraocular es 30% de riesgo de infección, pues ahí tiene un cuerpo extraño intraocular donde usted puede estar casi seguro de que no va a haber endoftalmitis. Y de hecho, estos cuerpos extraños se pueden sacar si hay necesidad de sacarlos con vitrectomía, sin vitrectomía, simplemente con un imán potente que lo lleve hasta la pared de la esclera y por ahí sale. Ah, entonces, el material disparado, qué entró en el ojo y dónde estaba, hace una diferencia muy grande. Nosotros aquí vemos, yo no sé si ocurre en el resto del país, pero aquí vemos mucho trauma por guadaña, aunque diría que tal vez en los últimos años ha habido un poco más de conciencia. Miren ustedes cómo usualmente el operario se protege muy bien con una bata amarilla y con una máscara grande, pero los que están alrededor no tienen protección y por eso es que se están usando cada vez vallas y mallas alrededor de la gente que está trabajando con guadaña. La guadaña recoge del suelo con estas cintas o cuerdas de alta velocidad a 40.000 revoluciones por minuto, recoge piedras, esquilas, clavos y las manda a gran velocidad. Obviamente eso es muy sucio. Entonces, así como en el caso anterior, les puedo decir, usted puede estar prácticamente seguro de que no va a haber una infección en un cuerpo extraño intraocular por guadaña. Usted puede estar prácticamente seguro de que sí va a haber una infección. O sea, esa es una endoftalmitis segura. Entonces, fíjense cómo los porcentajes, pues sí, los decimos y ahí quedan escritos y los publican, pero sirven para muy poco en la práctica, en la realidad. Otra situación es la aguja hipodérmica que ha sido usada. Yo he insistido mucho en esto a través de todos los cursos, porque los niños en las casas suelen jugar con agujas hipodérmicas. Cuando las dejan por allí, las tiran a la basura o las dejan por allí, les parece pues mucho chiste llenar la jeringa con agüita y echarse chorritos de agua. Y entonces, al echar el chorrito de agua, lo que ocurre si no está bien empatada la aguja es que sale disparada la aguja. Y usualmente el niño no cuenta, pues porque hizo algo prohibido. Entonces, aquí hay que tener el ojo clínico muy, muy afinado para cuando les llegue un niño con una uveitis, endoftalmitis unilateral, básicamente una vitreitis unilateral, y buscar la posibilidad de que haya estado expuesto a agujas hipodérmicas casi invariablemente. Si es una aguja hipodérmica que ha sido usada y que la han abandonado, eso le va a dar una endoftalmitis muy severa. Esa es una con la que usted puede contar casi con absoluta seguridad. Entonces, pues con estos pocos ejemplos,
Lo que quiero recapitular es que en trauma tenemos que tener en consideración muchas variables, ¿sí? El grado de contaminación del objeto, el filo, el tamaño, la inercia, la fuerza con la que venía, la forma del objeto y la velocidad. Todo eso lo debemos detallar y entender. Y insisto siempre mucho en todos esos detalles. Con frecuencia uno llega a urgencias, el residente del médico dice, paciente con trauma penetrante. Y ya. Paciente que eh, tiene una herida por cuchillo. Y listo, esa es toda la información que tiene, ¿no? Tiene que ser muy detallada. Todo lo que pueda sacarle de información al paciente sobre la forma del objeto, el filo, la forma como entró, como lo atacaron o como lo cortaron o como ocurrió el accidente, ¿sí? La velocidad, la distancia, todo eso le permite a usted irse formando una idea en la cabeza, bueno, ¿qué fue lo que le pasó a este ojo? Y por lo tanto, ¿cuál es el riesgo que tengo de que haga una endoftalmitis? Entonces, les quiero plantear este esquema que, pues yo me puse a pensar qué es lo que en la práctica hacemos, ¿sí? Y qué es lo que realmente nos guía cuando vemos un trauma. Y entonces hay unas situaciones en donde el riesgo es nulo o prácticamente cero, la que ya les mencioné. Varios días después del trauma, usted ve una esquirla metálica flotando en el vitrio y hay cero inflamación. La visión está perfecta, no hay vitreitis, no hay nada, el ojo está tranquilo, hay cero inflamación. ¿Cuál es el riesgo de que ese cuerpo extraño le haga una infección? Pues prácticamente cero. ¿Sí? La otra situación donde el riesgo es muy bajito es si usted tiene una herida cortante, pero donde el objeto no penetró, sino que simplemente cortó, ¿no? El, el vítreo está claro y usted tuvo la oportunidad de atender a ese paciente relativamente rápido, lo suturó bien suturado, logrando un cierre hermético de la herida. La herida no es muy grande, la atención fue rápida, no hay mayores alteraciones en el vítreo y sabe que el mecanismo fue cortante superficial con un objeto limpio. Allí el riesgo es muy bajito, yo diría por debajo del 1%. Entonces, esas dos situaciones de trauma penetrante, usted puede considerar riesgo de endoftalmitis cercano a cero. Todo lo demás, y quiero insistir en esto, exceptuando esas dos situaciones, todo lo demás usted debe manejarlo como riesgo significativo de endoftalmitis. Y por significativo quiero decir 10, 20, 30, 40. Y le pregunto a usted, usted si supiera a ciencia cierta que tiene un riesgo de 10% de una endoftalmitis después de un trauma, usted diría, ¿vale la pena tomar medidas preventivas? ¿Vale la pena arrancar tratamiento? Yo creo que todos contestarían que sí. Ahora, dentro de ese grupo de todos los demás, pues hay unos que tienen riesgo moderado, que son las heridas ya más grandes, pero que siguen siendo cortantes y limpias. Las heridas por vidrio, que ya no vemos tanto, porque ya no vemos tanto accidente de tránsito donde la persona no usaba cinturón de seguridad. Si son vidrios de botella cobrada, cortada, rota, en violencia, en ataque, pues la cosa sí varía, el riesgo es más alto porque usualmente son puntas de vidrio que entran en el ojo. Y las esquilas de alta velocidad. Estos son riesgo moderado, pero las esquirlas de alta velocidad tienen el problema de que la esquirla puede venir estéril,
pero lo que corta en el camino antes de entrar al ojo sí puede estar contaminado. Entonces se puede llevar un pedazo de piel, se puede llevar una pestaña, hemos visto más de una vez ojos infectados por esquilas de alta velocidad, estériles, pero que se llevaron una pestaña para adentro. Entonces, por eso el riesgo allí es moderado. Y obviamente riesgo alto son las heridas por alambre. El alambre entra y sale y muchas veces produce hasta perforación. Hay una herida de salida y siempre se debe sospechar. Las heridas, los cuerpos extraños por martillo, sobre todo martillo de clavo de acero. La guadaña, ya les decía, es casi seguro y las agujas hipodérmicas es casi seguro. Entonces, en todos estos casos, mi recomendación, y es lo que usualmente hacemos profilaxis antibiótica, tópica, intravítrea y sistémica. ¿Sí? Estos pacientes, así no tengan evidencia, los tratamos como si fuera una endoftalmitis o previniendo una endoftalmitis. Y yo diría que este es el mensaje central y más importante que tengo en esta charla, independiente de cuántos estudios podría citarles y qué porcentajes salen en los estudios, la conducta clínica que debemos tomar es que el riesgo es significativo siempre que haya algún grado de riesgo y debemos actuar, debemos tratar. Claro, está el asunto de la vitrectomía. Porque hoy en día tenemos muy claro, pues muchos estamos de acuerdo en eso, en que el tratamiento de una endoftalmitis de cualquier origen, endógena, posoperatoria, postraumática, es vitrectomía. Y es vitrectomía agresiva, no la vitrectomía del estudio de EBS, de entrar ahí al centro y comerse un poquito de vítreo. No, es una vitrectomía en donde se remueve todo el vítreo, no se deja nada de vítreo. Entonces, eso está claro. Una vez que hay endoftalmitis, pues debe ser vitrectomía. Pero hay un terreno allí en la mitad y es el paciente con trauma que tiene ciertos hallazgos, ¿sí? Entonces, si el vítreo está turbio, si hay hemorragia vítrea significativa, si hay evidencia de penetración en el globo, o sea, el objeto no solo cortó, sino que entró y probablemente hizo siembras profundas en el vítreo. Si hubo perforación, si hubo entrada y salida. Si usted tiene claro por la historia de que el objeto está contaminado o que hay un cuerpo extraño intraocular, usted está atendiendo al paciente en las primeras 24 horas y tiene cualquiera de estas situaciones. Allí creemos que el riesgo se sube y no solo es eh, antibióticos tópicos, intravítreos, sistémicos, sino que se debe proceder con la vitrectomía. ¿Sí? Mm, y ahí es obviamente donde va a obtener los mejores resultados. Por otro lado, si el paciente tiene dolor, si el ojo está congestionado, si tiene hipopión, si el vítreo se ve claramente amarillo, si hay secreción saliendo del ojo, pues ya no hay vuelta, ¿cierto? Usted ahí está obligado a hacer el diagnóstico de endoftalmitis y proceder como una endoftalmitis. Ah, y esto también debe ser muy claro. Yo he insistido en los cursos de endoftalmitis que el principal enemigo de los resultados en endoftalmitis es la negación. Ocurre principalmente en posoperatoria, ¿no? Porque
Yo estoy viendo a mi paciente posoperatorio y lo veo con hipopión y le veo con el vítreo turbio y comienzo a pensar, no puede ser, no puede ser que esto me esté pasando a mí y niego que eso sea una endoftalmitis. Entonces comienzo a pensar en uveitis, en inflamaciones, es un diagnóstico tan devastador que trato, hago lo posible por negarlo. Y lo he visto en trauma también, sobre todo cuando el cirujano operó el paciente primariamente, de pronto lo operó muy bien y el paciente se comienza a infectar. Opera el mecanismo de negación. Debemos recordar que el vítreo en trauma pues tiene tres papeles. Uno más o menos juicioso, que es el de tamponador, cerrar la herida, conservar un poco la estructura del ojo. Pero también ese mismo mecanismo del vítreo que sale, como el vítreo no es una gelatina, aunque le decimos gelatina, pues está lleno de fibras, pues ese mismo mecanismo es el que tracciona y termina desprendiendo la retina, creando hemorragias coroideas. Pero lo tercero que no podemos olvidar es que es un magnífico medio de cultivo. Y está estudiado que basta con que entre una bacteria al vítreo y allí comienza a crecer y a proliferar. Entonces, no olviden eso en su agresividad al enfrentar el trauma penetrante y la endoftalmitis, que el vítreo es un magnífico medio de cultivo. Miremos unos daticos de nuestro registro de trauma para poner esto un poco en contexto. Miren que las barras amarillas son las peores visiones con las que llega el paciente. Esto es cómo llega el paciente. Y es llamativo que uno piensa que en Colombia, pues la violencia es la primera causa y es lo que más destruye ojos. Pero miren ustedes cómo los accidentes laborales siguen siendo, a pesar de las ARLs, a pesar de todas las medidas, siguen pesando mucho y siguen haciendo muchos daños. Y algo también en lo que he insistido mucho, los accidentes del hogar. Y eso es algo que nos toca a todos, ¿sí? Porque violencia o agresión, usted dice, no, pues yo no me meto en esos cuentos. Accidentes laborales, pues yo no estoy metido en la industria, a mí no me va a pasar eso. Pero en el hogar, que es la tercera causa, ocurren accidentes terribles, ¿sí? Aquí ven otra forma de presentar el cuadro, donde el amarillo, estos son accidentes del hogar, esto es violencia y esto es laboral. Entonces, fíjense ustedes cómo están ahí los tres de primera causa. ¿Y por qué es tan importante accidentes del hogar? Miren ustedes las causas específicas que hay en todos los hogares, pues cuchillos, tijeras, tenedores, botellas, ¿sí? Si ustedes analizan el diseño de sus casas, de sus apartamentos, pues hay objetos contundentes y puntas por todos lados, ¿sí? Entonces, en los dos extremos de la vida, los niños y los viejos se caen y se dan contra cuanta esquina hay, y los niños corren también y se caen y se dan con cuanta punta asoma. Nadie diseña casas y muebles, o muy poquitos, pues eso es una tendencia relativamente nueva, pero todavía muy incipiente, de diseñar muebles y casas y paredes y puertas y chapas pensando en prevenir accidentes. Lo otro que ocurre mucho en la casa son los hombres, casi siempre, son los que nos ponen a colgar cuadros y en particular aquí, donde las paredes son de concreto, pues usamos clavos de acero. Y el hombre dice, no, es que es un clavito nomás que voy a poner y no se pone la gafa y no se pone la protección y preciso.
y ese tiene una alta tasa de endoctarmitis. Las botellas de vidrio también en el hogar están muy frecuentemente y con mucha frecuencia se caen, estallan, se rompen. Y luego están los otros, pues bala y puño, que uno dice, bueno, yo con esto no tengo mucho que ver. La guadaña, dependiendo de si enfrente de su casa hay jardines y los están cuidando, ahí se la puede ganar. Y a veces los deportes o las visitas a la industria hacen que algunas personas se ganen las, las heridas, ¿no? En un grupo pequeño de pacientes donde hicimos la revisión, miren la distribución. Ah, cortadas es lo primero, luego cuerpos extraños, perforantes y estallidos, mucho menos. Muy importante ver qué tan tarde nos llegan estos pacientes. Y esta gráfica lo que les muestra es que más o menos un 20% eh, llegan tan tarde, llegan tan mal que el tratamiento primario es evisceración o enucleación. Pero por otro lado, el 80% los podemos sacar adelante con lavado de cámara anterior o vitrectomía. Afortunadamente, cada vez se entiende más la importancia de la atención rápida, temprana, de la vitrectomía primaria y de los antibióticos primarios y preventivos. Ustedes saben que hay muchos artículos, sobre todo en la literatura americana, en donde han tratado de vender el cuento de que no pasa nada en trauma ocular abierto, esperando horas y días. Yo creo que eso es un absurdo y no lo debemos repetir. Así el estudio parezca que eso es lo que reporta. Pues si ustedes leen esos estudios, los leen en detalle, se van a dar cuenta que eh, están manipulados, los datos no son bien recogidos y no están orientados sino a respaldar legalmente a los oftalmólogos que no se quieren incomodar atendiendo rápidamente a los pacientes, sobre todo en fines de semana. Yo insisto, esto es una farsa que se ha montado, es internacional, de que no importa el tiempo en trauma y la prueba de que es una farsa no es sino decirle a la gente, viernes 6 de la tarde es su hijo el que tiene cortado, una cortada en el ojo. ¿Está bien ponerle un parchecito y que venga el lunes a cirugía programada? A ver qué contesta la gente. Sí, les aseguro que nadie está de acuerdo. Miremos los bichos. Esto también es un subestudio de la clínica y ven ahí que hay gram negativos, gram positivos, hongos. Ustedes saben que por hongos nos vamos cuando hay sospecha de trauma vegetal. Pero entre gram positivos y gram negativos, pues es difícil hacer la diferenciación y en general estamos cubriendo eh, un espectro amplio con antibióticos para ambos grupos. Pero sí les quiero llamar la atención sobre Pseudomonas. Miren que en este subgrupo, porque ya en el grupo total es mucho más, Pseudomonas pesa. Y Pseudomonas es un bicho que se les come un ojo en 1 o 2 días. O sea, perdieron el partido si usted no le pega a Pseudomonas o no la trata agresivamente. Entonces, ¿qué tener en la mente para sospechar Pseudomonas? Porque es muy importante que tengamos eso claro. Eh, Nosotros tenemos la suerte de tener un infectólogo que está constantemente revisando los datos de la clínica y de los manejos de todas las infecciosas. Lleva unos registros muy buenos y nos asesora. Cada que tenemos una infección que parece seria, lo metemos a él en el manejo
y nos ayuda a sospechar Pseudomonas y a usar eh, meropenem. Esto es lo usual. Vancomicina, ceftazidime, que nos da un cubrimiento, un espectro amplio, bueno, y oral ciprofloxacina. La gran mayoría de las endoftalmitis, nosotros la manejamos ambulatorias, ¿sí? No hospitalizamos al paciente, no le ponemos antibióticos intravenosos, con cipro oral y siendo muy agresivos en la parte local, ¿sí? Con vitrectomía temprana, agresiva, vancomicina, ceftazidime. Si hay elementos para sospechar Pseudomonas, ya nos vamos por meropenem. Y esto ha sido salvador en algunos ojos, haberla sospechado y haber arrancado el tratamiento temprano. Después sale el cultivo y uno ya está mejorando. En una Pseudomonas usted se demora 2, 3 días en darle y perdió la partida. Entonces, ¿qué claves les puedo dar para sospechar esto podría ser una pseudomonas? Si el paciente viene de granjas agrícolas o sitios donde hay tierra y ambientes húmedos, muy común aquí, ¿no? O sea, la selva es sucia y húmeda. Si hubo o participó de alguna manera con aguas estancadas, ya les decía el cuerpo está intraocular de guadaña, porque pues, es precisamente lo que hace la guadaña, desenterrar objetos muy contaminados en la tierra usualmente húmeda. En la industria también, si la maquinaria, las herramientas están contaminadas húmedas, inclusive con humedad química de la industria. Y las agujas hipodérmicas eh, tienen un alto porcentaje de posibilidades de tener pseudomonas. Entonces, con estos hallazgos, con esta historia que, como les digo, es clave todos los detalles del entorno, del- de lo que se ha llamado la cinemática del trauma, entenderlo para uno tomar la decisión correcta. Una decisión de meropenem a tiempo cambia dramáticamente el resultado. La otra cosa que llevamos pues muchísimos años haciendo y en la que creemos con mucha firmeza, y ustedes me dicen, ¿y cuáles son las pruebas y cuáles son las publicaciones? Y con toda esa cantidad de variables que hay en trauma, pues es muy difícil. Y si ustedes leen todos los estudios de trauma, ven que nadie es capaz de meter la mano en la candela por nada, porque es muy difícil probar algo. Ustedes saben, el estudio de vitrectomía en endoftalmitis se supone que era uno de los que probaba algo y con el tiempo se ha visto que todo lo que probaba era falso, ¿sí? Y eso les muestra la dificultad tan grande que hay en conseguir grupos comparables en trauma y sobre todo en trauma y endoftalmitis. Entonces, lo que nosotros venimos haciendo desde hace muchos años es que en vez de inyectar antibióticos al final de una vitrectomía, lo cual es muy difícil y muy impredecible, calculamos esa dosis intravítrea, la dividimos por 5 y esa es la dosis que usamos en la infusión. De manera que al final del caso no hay que inyectar nada porque usted dejó 5 cc de esa concentración de antibiótico, que es la propiedad. Siempre hemos tenido la impresión de que desde que comenzamos a hacer esto hace más de 30 años, los resultados cambiaron dramáticamente. Obviamente combinado con vitrectomía agresiva, no dejando nada de vítreo, ¿sí? Otro datico aquí del trabajo nuestro ya grande, miren ustedes pues lo que es la protección. Muy poquito, ¿sí?
sea, la gran mayoría de la gente tiene accidentes oculares porque no usa protección. Y la otra consideración es hasta dónde los oftalmólogos nos deberíamos involucrar en la parte preventiva. Mire, esto pues cada vez lo estamos viendo más, que pongan una valla cuando están haciendo guadaña, no solo proteger al operario, sino proteger a los demás. Cada vez se usan menos botellas, sobre todo en eventos públicos, cada vez las prohíben más. Y también podemos trabajar en la promoción de la no violencia. Es algo a lo que yo le dedico mucho tiempo, a tratar de contrarrestar lo que personajes como este hacen en términos de generar odios y controversias y resolver los problemas violentamente. Los ganchos, ¿qué? Los pulpos se llaman. Hemos tenido muchas heridas graves por pulpos eh, con alto porcentaje de contaminación, pero no logramos, yo hice una campaña y no logré pues que el Ministerio de Salud se ocupara de eso. Eh, Eso en cuanto a endoftalmitis. Yo quisiera de pronto parar aquí un momentico y oír comentarios o preguntas si las hay, antes de hacer una breve comentario sobre oftalmía simpática, que de alguna manera está relacionada en nuestra mente cuando tomamos decisiones en trauma con la endoftalmitis, y por eso he puesto los dos temas juntos. Eh, Desafortunadamente no me funcionaron las encuestas, que es una forma de interactuar con ustedes, pero en este momento, sobre estas cosas que he propuesto, que he dicho, si hay algún comentario, alguien que no esté de acuerdo, que le parezca absurdo, que no comparta, que tenga evidencia de que lo que he dicho no funciona, o simplemente quiera como más claridad o más énfasis, hay un buen número de personas, entonces sería muy bueno si alguien en este momento decide participar. ¿No? A ver, vemos en el chat. Profe, yo, Valeria, hola Doc, ¿cómo Sí, está? Muchas muy gracias. bien. Muy chévere la charla, Doc. En esos pacientes, por ejemplo, alguna vez escuché de uno que llevaba muchísimos, muchísimos años con un cuerpo extraño metálico intraocular, pero el ojito estaba tranquilo, o sea, no había nada de endoftalmitis, el paciente ve bien. eh, Ese paciente conviene pues por el riesgo de siderosis y todo lo, pues además de que puede pasar por tener el cuerpo extraño metálico, llevarlo a vitrectomía y sacarle el cuerpo extraño o más bien Mira, hacerle seguimiento. lo que sabemos es que si el cuerpo extraño metálico es de un acero inoxidable de muy buena calidad, eso puede quedar ahí prácticamente toda la vida, que no da siderosis ni da ningún problema. Pero enfrentamos esa dificultad. ¿Cómo hacemos para saber cuál es la calidad del acero inoxidable? Yo he tenido esa dificultad más de una vez. Y lo que optamos cuando no hay prácticamente ningún daño en el ojo y cuando teníamos el electroimán era muy bueno porque usted hacía una incisioncita en pars plana, ponía el electroimán, se venía la esquilita y para afuera y no hubo vitrectomía y no hubo nada. Yo creo que el ideal es sacarlo sin vitrectomía. Y si usted tiene una razonable certeza de la calidad del material metálico, pues se puede observar y simplemente hacer seguimiento para siderosis. Si aparece el más mínimo signo de siderosis, pues sí hay que sacarlo. Yo diría que si usted tiene un paciente que lleva 10, 15 años allí y no ha hecho nada, ninguna complicación, visión perfecta, electroretinogramas perfectos, todo perfecto, y la opción es dejarlo, pues seguirlo dejando, sí, es una opción. Denis, Sí, Doc, gracias. Yo quería hacer dos comentarios. Bueno, primero de endofta, sí, digamos que la endoftalmitis por cuerpo extraño, que el cuerpo extraño está alojado atrás y el medio de cultivo es el vitrio, pues es algo de lo que hemos hablado mucho, pero hay una condición y es cuando
es el origen de la infección viene en la córnea, que digamos que no tiene cuerpo extraño, sino tuvo un trauma penetrante con algo sucio, pues, y la herida en la córnea, y empiezas con un absceso en la córnea. Esa es una endofta que se demora un poquito más, pero ahí también es clave el tiempo, porque muchas veces, aunque no llega a ser un absceso macular así horrible, sí se vuelve muy difícil cerrar la córnea, porque con ese absceso la córnea es friable. Entonces, en ese, digamos que a veces uno dice, no, es que atrás no está feo, la ecografía está normal, pero se puede terminar uno enredando es con el cierre de la córnea y a veces necesita injertos y bueno, un poco de cosas complicadas para córnea. Entonces, bueno, esa. Y segundo, hace poquito, yo no me sé, Rafa, cambiamos de laboratorio porque SynLab, que era el laboratorio que nos estaba tomando las muestras, no iba a tomarlas, a recibir las muestras del domiciliario a la hora que necesitábamos. A veces era de noche y no iban. Entonces, bueno, como por la parte logística hemos cambiado de laboratorio, yo creía que hace unos 4 meses, pero, pero nos da la impresión, como usted dice, no hemos hecho el estudio, pero hablando con Rafa nos parece que encima de que antes los cultivos eran negativos, muchas veces por muestra insuficiente, ahora están saliendo más negativos que siempre, aun cuando es evidente pues la infección. Yo creo que valdría la pena hacer como completar, no sé, 6 meses con este laboratorio y hacer una revisión de realmente qué tan confiable está haciendo esto, porque yo creo que está saliendo más negativo de lo que era antes y hay que mirar si nos conviene seguir con este laboratorio o no sé si el doctor Corral, bueno, piensa algo de este nuevo laboratorio. Pues mira, lo que pasa con los cultivos es que los laboratorios se tienen que especializar en oftalmología. Entonces, pues eso aquí ha sido muy difícil. Cuando usted tiene una institución suficientemente grande para tener su propia microbiología, su propia bacteriología, como puede ser un Bascom Palmer, pues eso se resuelve y entonces ya afinan todas las técnicas para mejorar la positividad de los cultivos y ya hacen PCR y ya hacen otro poco de cosas pues para detectar la infección. Nosotros, cuando era el Laboratorio Ángel y había mucha cercanía con la dirección, logramos que el Laboratorio Ángel entendiera que la microbiología oftalmológica era una cosa especial y entrenaron bacteriólogas y mejoraron mucho. Luego se volvió sin lab y ya eso se volvió mucho más general y se vuelve muy difícil tener relación pues con la gente técnica del laboratorio, pero la solución está por ahí, ¿sí? O sea, especializar gente. Lo del absceso o las queratitis asociadas a endoftalmitis, pues sí, tenés razón, eso es un verdadero dolor de cabeza. Con frecuencia nos pasa que nos mandan una córnea blanca, infiltrada amarilla, que tiene una ecografía que muestra endoftalmitis, pues ahí se la mando para que la trate. Y la pregunta de uno siempre es, ¿y cómo y por dónde? Pues más allá de poner antibióticos intravítreos, porque uno no tiene cómo hacer la vitrectomía. Hemos hecho, yo participé muchas veces en hacer cirugías heroicas, ¿no? O sea, hacer queratoplastia, queratoprostesis temporal, vitrectomía posterior, injerto. Eso lo dejamos yo lo dejé de hacer mucho por los resultados finales tan mal. Ahí intraoperatorio es un descreste, sí, porque usted al día siguiente el ojito se le dé fondo, controló la infección, pero el resultado final, visual y anatómico, terminaban siendo muy malos. Eh, y lo otro es que los bancos de ojos tienen que funcionar muy bien. Usted tiene que tener córneas disponibles, pues, para poder hacer esas gracias. Llegamos a hacer cosas tan atrevidas y creo que Hugo también se metió en eso de entrar, hacer la vitrectomía, limpiar y dejar la queratoprostesis ahí 2, 3, 4 días hasta que resultara una córnea. Todos esos son cirugías pues muy heroicas y que uno pues está ahí como tocando el límite de lo imposible, ah, pero la verdad es que si sigue esos pacientes los resultados terminan siendo muy malos. Pero yo creo que la gente que está en eso pues debe seguirlo haciendo porque en algún momento encontrarán la salida.
Bueno, voy a terminar con la parte de oftalmía simpática, que es cortica, es solo un mensaje muy corto, porque este es el trabajo que hizo un fellow, revisó todos los casos de trauma ocular abierto. eh, y el mensaje es el cierre anatómico, hermético de las heridas hecho en forma temprana, evitando encarcelación del tejido uveal y recuperando integralmente la anatomía ocular, evita la oftalmía simpática. Prácticamente uno puede estar razonablemente seguro de que si atiende un trauma a tiempo, un trauma ocular a tiempo y lo atiende bien, no va a tener oftalmía simpática. Y hay mucha gente en el mundo pensando en esto y han hecho cálculos como esto de que tendrían que enuclearse hasta 10.000 ojos profilácticamente para lograr la prevención de un solo caso de oftalmología simpática. Entonces, mucha gente está llegando a la conclusión de que no hay razón para hacer enucleación primaria en trauma ocular. Creo que este es un mensaje que ya ha penetrado mucho, pero yo quería como insistir un poquito en él. De estos 386 traumas abiertos severos que revisaron en la clínica, no se encontró ningún caso de oftalmía simpática. Y eso que muchos de estos traumas no cumplen el criterio que les digo de intervención rápida y temprana. A nosotros nos llegan muchos casos tardíos. Y luego de las de publicaciones, vemos que a veces el ojo contralateral, el ojo bueno, termina siendo más malo y el ojo malo termina siendo el mejor. El ojo afectado termina siendo el mejor. Entonces, esto se ha hecho con estadística y es una fuerte razón para decir, pues ese ojo herido que se ve tan mal, se le debe hacer todo lo posible por recuperarlo. Eh, Esta es otra forma de mirarlo. Los ojos traumatizados, un porcentaje de los ojos traumatizados terminan siendo el mejor ojo del paciente. Ojos que se hubieran podido sacar siguiendo los criterios viejos, ¿no? Ah, bueno, eh, yo he insistido mucho en que en la residencia a mí me enseñaron que usted no entra a operar un trauma ocular sin permiso de nucleación, ¿sí? Y eso es lo que hacíamos. A todo el mundo le pedíamos permiso de nucleación y enucleábamos muchísimos ojos. Yo no sé cuántos ojos habré nucleado yo innecesariamente. Y de alguna manera eso me pesa un poco en la conciencia y por eso quiero insistir siempre en esto, porque la práctica de 40 años trabajando en trauma, reconstruyendo ojos, me ha permitido entender de que tenemos muy buenas herramientas y muy buenas capacidades para recuperar ojos y que hoy en día nunca entro a operar un trauma con permiso de nucleación porque nunca voy a hacer una enucleación primaria. Y la única excepción es cuando el ojo ya está nucleado, o sea, un disparo, que es el típico, cuando a la gente le disparan y sobre todo con un calibre de cierto, bala de cierto calibre y relativamente cerca, pues el ojo se explota y sale buena parte no solo del vítreo de la retina, sino de la pared, de todo. Entonces, pues uno no está enucleando ese ojo, uno está cerrando una herida en donde el ojo ya fue enucleado. Entonces, tampoco necesita permiso de nucleación, porque si usted hace la nota operatoria, pues usted está describiendo que ese ojo estaba enucleado y era irreparable. No, ese era el mensajito que quería dejar complementando aquí la charla de endoftalmitis con relación a uveitis simpática, porque con alguna frecuencia podría ocurrir que la gente todavía esté pensando que entre el riesgo de endoftalmitis y el riesgo de uveitis simpática
sea razonable enuclear primariamente un ojo cuando el ojo puede ser salvable y puede tener tratamiento. Me decían que el doctor Raúl Corral de pronto está allí, de pronto tiene comentarios, porque él ha recogido una estadística muy buena de la clínica, entonces de pronto nos puede hacer, sí, está ahí, doctor Corral. Hola, doctor, buenos días. Natalia Gudelo, yo tengo una pregunta. Sí, El, es con respecto como al uso de esteroides, porque me parece que es como importante el uso de esteroides cuando obviamente vemos una endoftalmitis. ¿Usted la recomienda iniciar después de que se ha hecho la cirugía, la vitrectomía y por cuánto tiempo? Y si recomienda o no usarlo desde el principio, porque pues sabemos también que en el ojo no solamente es malo el microorganismo, sino la reacción inmunitaria que causa. Entonces quería saber su opinión respecto a eso. sí, yo aquí tengo que reconocer que tengo una opinión sesgada y que va en contra de lo que hace muchísima gente. Primero, esteroides sistémicos yo casi nunca uso, ¿sí? En casi ninguna indicación, muy poquitas, muy poquitas. Y esteroides intravítreos, creo que que son salvadores y que pueden ayudar muchísimo siempre y cuando usted esté seguro de que tiene controlada la infección, porque si no, el efecto es el contrario, ¿sí? Los perioculares subtenonianos estarían ahí en un terreno parecido al de los intraoculares y con los tópicos sí soy muy liberal y los ojos traumatizados y los ojos operados, ustedes saben que la penetración del esteroide es muy buena, ¿sí? O sea, los niveles de antiinflamación que se logran, no solo esteroides, sino AINES. Entonces, ahí sí le meto muy duro y muy rápido. Eh, y entonces me ahorro todas las complicaciones de los sistémicos y las poquitas de los intravítreos cuando usted no le ha pegado al germen. Usted tiene que estar muy seguro de que le pegó al germen, sea porque hizo cultivo y le está dando el antibiótico que es, o sea porque ve una respuesta clínica. Eh, sí, estamos de acuerdo, los esteroides pueden cambiar el curso, la evolución, pero no los uso primariamente y casi nunca uso sistémicos, ni en infecciones ni en muchas otras patologías donde se usan con mucha frecuencia sistémicos. ¿Algún otro pregunta, comentario? Doctor, buenos días. Paula Sánchez. Quería preguntar en cuanto al cierre hermético, cuando se dice que se realice de forma temprana, ¿a cuánto tiempo se refiere? O sea, menos de 6 horas, menos de 24 o temprana, sí, ¿cuántas horas serían? Pues no hay, para mí no hay ninguna duda que lo más rápido posible, ¿sí? Como ocurre con cualquier otra herida del cuerpo. Sí, si usted la cierra a la media hora de que ocurrió, pues le va mejor que si la cierra a las 3, que es mejor que si la cierra a las 6, que si es mejor que si la cierra a las 10. Desde luego, todos sabemos que tenemos los problemas logísticos en nuestros sitios operatorios, ¿no? Donde usualmente hay una programación y cuando llega el trauma o la endoftalmitis, pues no son capaces las salas de acomodar, no tienen la capacidad. Idealmente que debería haber una sala destinada por urgencias, pero sostener eso tiene un costo muy alto y nos vamos a la realidad de lo que pagan todas las entidades y no, a veces ni siquiera pagan la vitrectomía o el tratamiento de la endoftalmitis a su costo real. Entonces, pues allí hay que poner una pata en la tierra de la realidad económica y ajustarse. Entonces, ¿qué hace uno si le llega un trauma con endoftalmitis a las 9 de la mañana? Pues lo debería estar operando a las 10, pero vaya a ver
en qué sala le van a dar el turno para las 10. Usualmente eso se va para las 6, 7 de la noche. Entonces, tenemos el ideal. El ideal es lo más rápido posible, lo más corto, el menor número de horas, tanto que esté infectado como que no esté infectado. Yo creo que hace una diferencia tremenda. Y como les digo, los estudios que han hecho los americanos para mí son una farsa total, ¿sí? Y lo que están comparando no da ninguna información válida. Eh, a cualquiera de ustedes que les ocurra, estoy seguro de que van a presionar para que le cierren la herida, cualquier herida, ¿no? No solo la ocular, cualquier herida. Este asunto de que el ojo es la excepción y el ojo sí se puede dejar abierto un poco de horas, yo no sé cómo le puede entrar eso como lógico a la gente, ¿no? Y obviamente no tiene ninguna lógica. Yo he tenido la suerte en algunos casos, de que el trauma, el paciente llegue a las 2 o 3 horas del trauma y lo podamos operar en 1 hora. Y eso es espectacular como les va, es dramáticamente distinto. ¿Sí? Entonces, para mí no hay ninguna duda. El menor tiempo posible, correr lo más que se pueda. Gracias, doctor. Eh, Tenemos un minutico para una pregunta final, un comentario final. Doctor, buenos días. Valentina Rojas, residente suya de oftalmología. Doc, quería preguntarle, en caso tal de que no podamos realizar la vitrectomía pues de manera prioritaria o se nos demore algunas horas, en su experiencia, ¿usted recomienda iniciar además tratamiento tópico, ejemplo, banco, Cefta en fortificados, o definitivamente no? Es que alguna literatura lo sugiere. Sí, el manejo por parte del oftalmólogo no vitrectomista, que en mi concepto no debería existir. Todos deberían ser capaces de hacer una vitrectomía, así fuera por vía anterior, o sea, un oftalmólogo que maneje trauma debe ser capaz de dejar el segmento anterior despejado de vítreo, de cristalino, de sangre o de elementos infecciosos. Eso se debe enseñar en los programas de residencia y el oftalmólogo general debe ser capaz de tratar el ojo en esos términos. Pero digamos que ocurre porque usted está en un sitio en donde ni siquiera hay vitrectomo, ¿sí? Entonces, claro, lo primero que habría que decir es, si está en un sitio donde no hay vitrectomo, no tiene las herramientas para tratar trauma ocular. Pero bueno, ocurre. ¿Qué debe hacer? Pues el cierre hermético, tomar muestras, muy importante, sembrar directamente en los medios de cultivo, así no se vea pus, así no se vea hipopion. Usted toma muestras de la sangre, del vítreo, de la cámara anterior, las siembra, pone antibióticos intravítreos, inyecta antibióticos intravítreos e inicia antibióticos tópicos y orales, ¿sí? Siguiendo, pues, la recomendación que les doy. Hay unos poquitos casos donde el riesgo de endoftalmitis es bajísimo y entonces probablemente no se justifica el intravítreo, de pronto se justifica el tópico y el sistémico. Pero en todos los demás casos, intravítreo, poner antibiótico intravítreo, que eso no tiene pues ningún misterio para cualquier oftalmólogo, es cuestión de manejar las dosis. En Retina Cali tenemos ahí publicadas las dosis de todos los antibióticos, todos los antimicóticos, las preparaciones fortificadas para tópico y las recomendaciones de sistémico. Entonces, usted pone el antibiótico intravítreo, arranca tópico, idealmente fortificado, y remite el paciente para que ya el retinólogo considere vitrectomía. Pero hizo un manejo primario excelente si hace eso, ¿sí? Y probablemente le salve el ojo al Hola, paciente. Alberto.
Hola, Raúl. ¿Cómo vas? Aquí pataleando gracias a vos. Ah, bueno, yo hay como unos tres punticos que yo quisiera, pues yo sé que ustedes son muy cuidadosos todos en el uso de la prevención de tétanos, ¿no? La antitoxina tetánico en todo este trauma sucio, fundamental. Creo que también mencionaste lo de el trauma vegetal. Entonces, cuando tienen trauma vegetal, recuerden la utilización de la anfotericina o el voriconazol por la prevalencia, sobre todo voriconazol por la prevalencia tan alta que hemos tenido de aislamientos de Fusarium en en todos estos pacientes. Y lo otro es con respecto a la pregunta de la doctora, casi todas estas cirugías pues que son sucias o contaminadas, lo que tú decías, las difieren, o sea, la sala de operaciones a las 6 de la tarde, etcétera. O sea que tome la muestra, ¿cierto? Inmediatamente y arranque el tratamiento antibiótico lo más rápidamente posible. No espere hasta el momento 6, 7, 8 horas después cuando le van a dar la sala de operaciones. Y un último punto que me parece importante es no bote el cuerpo extraño, mándelo a cultivo, porque ahí puede estar todo, ¿sí? Sacó el cuerpo extraño y lo botó después de que lo sacó del vitrio de por allá en las profundidades del ojo y ahí puede estar toda la respuesta a lo que necesitamos hacer. O sea que ese sería como el comentario. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Muy, muy buenos puntos y complementos. Pilar tiene un comentario final. Sí, Raúl, es que ayer precisamente en las charlas del Bascom Palmer presentaron un caso de una úlcera micótica por fusarium y decían que el fusarium que ellos tienen no es sensible a voriconazol, cosa que me llamó mucho la atención. Entonces, ellos prefieren colocar la natamicina y la recomiendan más que el voriconazol tópico inyectado ahí en la intraestromal o u oral. ¿Qué concepto tienes de eso? Sí, generalmente lo que uno está viendo actualmente en la literatura es la recomendación del uso combinado de natamicina y voriconazol. O sea, la natamicina desde el punto de vista tópico y el voriconazol desde el punto de vista oral. Nosotros no tenemos pues unos patrones de sensibilidad a estos microorganismos con los cuales pudiéramos decir cuál sería lo mejor. O sea que yo, cuando me llaman, generalmente la recomendación es que lo use combinado, ¿cierto? Si piensa en fusarium. Y muy importante, pues, cultivar el elemento para tratar uno de identificar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Raúl. Gracias a todos. Muchas gracias por la asistencia. Espero haberles transmitido algo útil. Ok, hasta luego.